Introducción. El denominado cartel de la toga constituye una de las expresiones más graves de corrupción judicial en Colombia en el siglo XXI. Este escándalo no solo expuso la vulnerabilidad de las instituciones jurídicas ante la corrupción sistemática, sino que también evidenció cómo operadores judiciales del más alto nivel instrumentalizaron la justicia con fines privados y políticos. La problemática afecta directamente la legitimidad del Estado del Derecho, comprometiendo principios como la imparcialidad, la igualdad ante la ley y la autonomía del Poder Judicial. ¿Qué fue el cartel de la toga? El cartel de la toga hace referencia a una red de corrupción judicial descubierta en Colombia entre los años 2017 y 2019, en la que altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios públicos exigían y recibían dinero a cambio de favorecer o archivar procesos judiciales contra congresistas, gobernadores y otros políticos. Los implicados manipulaban el sistema judicial para garantizar impunidad a cambio de sobornos. Estructura del mecanismo de corrupción. La red operaba a través de tres ejes fundamentales, dentro de los cuales tenemos la intermediación ilegal. Abogados con acceso privilegiado a magistrados ofrecían servicios extrajudiciales para manipular sentencias o procesos disciplinarios. Como segundo aspecto, tenemos la captura institucional. Algunos magistrados se beneficiaron económicamente del poder que les otorgaba su cargo como jueces de casación o de instrucción penal, ejerciendo su función de forma parcial e interesada. Y por último, tenemos el canje de favores políticos. El aparato judicial se usó como instrumento para premiar o castigar políticos aliados o adversarios, rompiendo con el principio de independencia. Corrupción judicial evidenciada. La corrupción judicial se manifestó a través de los siguientes delitos: prevaricato por acción y por omisión. Ese consiste en emitir actos jurídicos, ya sea fallos, providencias, entre otros, contrarios a la ley, o en dejar de actuar cuando la ley lo exige. ¿Cuál es su aplicación? Se identificó que varios magistrados emitieron providencias judiciales ilegales a cambio de sobornos, o, en otros casos, omitieron actuar frente a pruebas contundentes contra políticos acusados. Por consiguiente, tenemos el cohecho. Ese consiste en recibir, que sería el cohecho propio, o solicitar, que es el cohecho impropio, dádivas a cambio de realizar un acto propio del cargo. Magistrados como Gustavo Malo Fernández y Francisco Ricaurte fueron acusados de recibir sumas de dinero a través de intermediarios como el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Por último, contamos con el peculado por apropiación. Esta es la apropiación indebida de bienes o recursos del Estado. Y aunque el delito de peculado no fue el eje del cartel, sí se identificaron irregularidades en el manejo de viáticos, contratos y recursos públicos asociados a la administración de justicia. Investigación y evidencia. La investigación comenzó tras la captura de Luis Gustavo Moreno, quien se desempeñaba como director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Fue capturado en 2017 por solicitud de las autoridades de Estados Unidos, tras recibir sobornos en Miami como parte de una operación encubierta del FBI. Evidencias relevantes. Grabaciones con micrófono oculto donde Moreno exigía y recibía sobornos. Testimonios de políticos beneficiados como Musa Besaile y Eduardo Pulgar. Colaboración judicial de Moreno tras firmar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y Colombia. Cruce de datos bancarios, viajes y contratos que evidenciaban los pagos ilegales. La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema adelantaron las investigaciones, logrando imputaciones y condenas a varios funcionarios judiciales. Consecuencias jurídicas. Francisco Ricaurte fue condenado a más de 19 años de prisión por concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información oficial. Gustavo Malo Fernández fue suspendido, investigado y se encuentra en proceso judicial. Varios congresistas involucrados fueron llamados a versión libre y algunos aceptaron cargos. La justicia ordinaria asumió competencias ante la pérdida de legitimidad del fuero constitucional. Análisis.
Desde una perspectiva del derecho, el cartel de la toga plantea un profundo problema en la teoría de la justicia, particularmente en la relación entre derecho positivo y derecho moral. El fenómeno expone cómo el Poder Judicial, que debería actuar como garante de la moral pública y el bien común, fue desviado hacia fines privados, transgrediendo los principios de isonomía, igualdad ante la ley, rectitud judicial, criterio moral y legal en la toma de decisiones, responsabilidad pública, función del juez como servidor del interés general. Además, los jueces actuaron como medios para fines personales, lo que contradice el imperativo categórico y la idea de la dignidad humana inherente a su cargo. También se quebró el contrato social y el principio de legalidad, pilares fundamentales del Estado moderno. Personajes claves. Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema, considerado uno de los líderes del cartel, condenado a más de 19 años de prisión por corrupción, tráfico de influencias y concierto para delinquir. Gustavo Malo, magistrado de la Corte Suprema, señalado por recibir sobornos y retrasar procesos, fue suspendido e investigado por prevaricato y cohecho. Luis Gustavo Moreno, exdirector de anticorrupción de la Fiscalía, capturado por el FBI recibiendo sobornos, se convirtió en testigo clave del caso. Leonardo Pinilla, abogado y socio de Moreno, actuaba como intermediario. Fue grabado en la operación encubierta y extraditado. Musa Besailé, ex senador, admitió haber pagado 2.000 millones de pesos para evitar una orden de captura. Su testimonio se confirmó la red de corrupción. Camilo Tarquino, expresidente de la Corte, mencionado en declaraciones como posible facilitador, aunque no ha sido condenado. En conclusión, el cartel de la toga constituye una de las expresiones más peligrosas del deterioro institucional, ya que deslegitima la rama que debe controlar el poder, la justicia. Su impacto es sistémico, pues mina la confianza ciudadana y favorece la cultura de la impunidad. Para garantizar la no repetición, es necesario fortalecer los mecanismos de control judicial, garantizar la independencia efectiva de los jueces y promover una ética pública arraigada en principios democráticos y no en redes clientelares.